Hay historias que empiezan, bueno, en el seno de una familia, pero que terminan moldeando el destino de naciones enteras. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de las más, pero más intensas. Hablamos de una crónica de rivalidad, de ambición y de un engaño cuyas consecuencias, créanme, se sienten hasta hoy. Y en el centro de todo esto tenemos a dos personajes clave, Jacob y Esaú. Hermanos gemelos, sí, pero eran como el agua y el aceite. Por un lado, Jacob, más de casa, tranquilo. Por el otro, Esaú, un cazador hecho y derecho, un hombre de campo. La historia que vamos a contar es la del origen de una fractura, de un acto de suplantación que no solo los va a separar a ellos, sino que va a marcar el destino de todos sus descendientes, para siempre. Pero, ¿quién prende la mecha de todo este drama? Pues un hombre ya en el ocaso de su vida. Así que empecemos justo por ahí. Primera parte, la última voluntad de Isaac, o si lo vemos de otra forma, la fragilidad que lo cambió absolutamente todo. A ver, imaginen la escena. Ahí está el patriarca Isaac. Ya es un hombre mayor, siente que sus días están contados. Pero ojo, el detalle más importante aquí, el punto clave sobre el que va a girar toda esta historia, es su ceguera. Y no es solo un tema físico, es la vulnerabilidad perfecta, la puerta abierta de par en par para el engaño que se viene. Y es justo en ese estado, en esa fragilidad, que decide que es hora de dejar todo en orden, de asegurar su legado. Entonces Isaac llama a su hijo mayor Esaú. Él era su favorito, ¿no? El cazador fuerte, el hábil. La petición suena bastante simple. Ve de casa, prepárame un buen guisado y así podré bendecirte. Pero a ver, entendamos bien qué significaba esto. La bendición del patriarca en esa cultura lo era todo. No era un simple que te vaya bien, hijo. No. Era un acto casi legal, espiritual, transfería el liderazgo de la familia, los derechos de herencia y, lo más crucial, el pacto divino. O sea, perder esa bendición era literalmente perder el futuro. Pero lo que Isaac y Esaú no sabían es que esa conversación no fue tan privada como pensaban. Había alguien más escuchando. Y esa persona tenía sus propios planes. Con esto, pasamos a la segunda parte, donde vamos a conocer a la verdadera autora intelectual de toda esta operación, Rebeca. Miren, a veces todo cambia con una simple frase. Y Rebeca estaba oyendo. ¡Boom! Con eso basta para darle un giro de 180 grados a la historia. Ella, la esposa de Isaac, la madre de los gemelos, lo escucha todo y aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque si Isaac tenía a su favorito, Esaú, el cazador, pues Rebeca también tenía el suyo, Jacob, el hijo menor. Y esto, claro, plantea un problema gigantesco. Las leyes de esa época, las de la primogenitura, eran sagradas, intocables. La bendición, el liderazgo, la herencia, todo, absolutamente todo, le pertenecía a Esaú por derecho. Así que el plan de Rebeca, de entrada, parece imposible. O sea, ¿cómo le das la vuelta a una tradición pero tan arraigada? ¿Cómo logras que el menor le arrebate el derecho divino al mayor? Y aquí tenemos el obstáculo más obvio, el más evidente de todos. Isaac estaría ciego, sí, pero sus otros sentidos funcionaban perfectamente, en especial el tacto. Y resulta que Esaú era conocido por ser muy velludo, mientras que Jacob, todo lo contrario, tenía la piel lisa. Era una diferencia clave, fundamental. Algo que no se podía ocultar con un simple disfraz. El plan, solo por este detalle, parecía destinado a fracasar estrepitosamente. Pero a Rebeca no la frenaba un imposible. Para nada. Su plan es, francamente, una obra maestra del engaño sensorial. Iba a atacar cada uno de los sentidos de su esposo. A ver, para el gusto, un guisado de cabritos tan bueno que pasaría por casa de verdad. Para el olfato, la ropa de Esaú, que olía a campo a él. Y para el tacto, que era el problema más grande, la solución más increíble. Cubrir las manos y el cuello de Jacob con las pieles de los cabritos. Era un plan completo, de 360 grados, diseñado para que Isaac no tuviera ni la más mínima duda. Pero Jacob no era tan arriesgado como su madre. Él sí que entendía lo que estaba en juego. Esto no era una broma de niños, era meterse con el destino. Y su miedo era por partida doble. Por un lado, el miedo lógico, práctico de que lo descubrieran, pero por otro, un miedo mucho más profundo, más espiritual. Si el plan salía mal, no solo se quedaba sin la bendición, sino que podía llevarse una maldición de su propio padre. El riesgo era sencillamente altísimo. Y la respuesta de Rebeca aquí es, de verdad, uno de los momentos más fuertes de toda la historia. Frente a la duda de su hijo, ella ni titubea. Es más, asume toda la responsabilidad, toda la carga de la acción. Le dice, «Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí». Imagínense,
Es una declaración de una determinación absoluta. Con esa frase le quita a Jacob todo el peso de la culpa y se lo echa encima. Para ella, el futuro de su hijo preferido valía cualquier cosa, incluso una maldición. Y con esa garantía, con su madre como escudo, Jacob finalmente acepta. El plan se pone en marcha. Ahora sí, entramos en el momento de máxima tensión de todo este relato. El clímax del engaño. La bendición está a punto de ser robada. Tratemos de imaginar la escena. Ahí va Jacob, con el corazón a 1000 por hora, cubierto con las pieles, llevando el guisado, se acerca a su padre. Y la primera pregunta de Isaac es justo la que más temía, directa, cargada de suspenso. ¿Quién eres, hijo mío? En la respuesta a esa pregunta se jugaba todo. Y aquí llegamos al nudo de todo el asunto. Los sentidos de Isaac entran en un conflicto total. Su oído, que conoce perfectamente las voces de sus hijos, le dice, esa es la voz de Jacob. Pero sus manos, al tocar los brazos, el cuello, cubierto con las pieles, le gritan, no, este es Esaú. El plan de Rebeca está funcionando, pero al límite. Está creando una confusión tremenda en el viejo patriarca. El disfraz físico le está ganando a la voz, pero la duda se puede sentir en el aire. Como no puede reconciliar lo que oye con lo que toca, Isaac necesita una respuesta definitiva. Ya no es una pregunta abierta, no, es una directa, que exige un sí o un no. ¿Eres tú mi hijo Esaú? Todo el plan, la astucia de Rebeca, el futuro entero de Jacob, todo dependía de la palabra que iba a salir de su boca en ese preciso instante. Y la respuesta llega, yo soy. Solo 2 palabras. Una mentira, así, directa, sin rodeos. En ese momento, Jacob no solo está engañando a su padre, está reclamando una identidad que no es la suya. Ese es el punto de no retorno. Con esa afirmación, la duda de Isaac por fin se apaga o quizás simplemente se rinde ante la evidencia que le dan sus manos, y el ritual de la bendición da comienzo. Y la bendición que Isaac le da a Jacob es monumental. Es una promesa de prosperidad absoluta, fertilidad del cielo, de la tierra, abundancia de cosechas. Pero va mucho más allá de lo material, ¿eh? Es una bendición de poder. Pueblos y naciones enteras le servirán. Y luego viene la parte más dura, la más dolorosa de todas. Sé señor de tus hermanos. O sea, Jacob no solo se llevó la herencia, se llevó el dominio sobre su propia familia. El plan funcionó. Un éxito total. Pero, como sabemos, toda acción tiene una consecuencia. La verdad nunca se queda escondida para siempre. Y con esto entramos a la cuarta parte, el momento en que la alegría del triunfo se transforma en la más amarga de las realidades, el lamento de Esaú. Y el timing aquí es de película, de verdad. La ironía es tremenda. Justo cuando Jacob acaba de salir por una puerta, con la bendición todavía resonando en su cabeza, por la otra entra Esaú, su hermano, el verdadero primogénito. Llega orgulloso con su casa, listo para preparar el guisado que le pidió su padre, sin tener la más mínima idea de que le acaban de robar el futuro. Cuando Esaú se presenta ante su padre, la verdad le cae a Isaac como un rayo. Y su reacción no es de enojo, no, es algo mucho más visceral. Empieza a temblar, pero a temblar violentamente. Es el shock de un hombre que se da cuenta de que fue utilizado, de que fue una pieza en un juego del destino que ya no tiene vuelta atrás. Y su declaración es final. Yo lo bendije, y bendito será. Para él, las palabras de una bendición tenían un poder real, no se podían echar para atrás. La reacción de Esaú es una explosión de puro dolor. Es el grito de un hombre que en un solo segundo lo perdió todo. Su derecho de nacimiento, su herencia, su identidad, su futuro, todo. Su súplica al Padre, bendíceme también a mí, Padre mío, ya no es un pedido, es el lamento de un alma completamente rota. Es, sin duda, uno de los momentos más trágicos de toda esta historia. Isaac, con el corazón destrozado, le da a Esaú lo que queda, las sobras por así decirlo. No llega a ser una maldición, pero es básicamente la profecía de una vida muy dura. Le dice que vivirá lejos de la riqueza, que vivirá por su espada, y lo más humillante de todo, que le servirá a su hermano menor. Aunque al final le deja una pequeña luz, o quizás la semilla de un conflicto futuro, la promesa de que un día sus descendientes se levantarían y se sacudirían ese yugo de encima. Bueno, el engaño ya está hecho, la verdad salió a la luz y la familia está rota, probablemente para siempre. Esto nos lleva a la consecuencia más inmediata, al acto final de este capítulo de la historia, la huida de Jacob.
El dolor de Esaú al no tener consuelo se pudre, se convierte en veneno, se transforma en un odio profundo, un odio asesino. Y en su corazón se hace una promesa: en cuanto termine el luto por su padre, matará a su hermano Jacob. La bendición robada no solo trajo riqueza para uno, trajo una sentencia de muerte para el otro. La grieta en la familia ahora es un abismo lleno de violencia. Y volvemos a Rebeca, la mente maestra que empezó todo esto. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. Su gran plan para poner a su hijo en la cima ahora lo ha puesto en peligro de muerte. Y qué ironía, ¿no? La misma madre que armó el engaño ahora tiene que armar el plan de escape. Lo manda lejos, a la tierra de sus parientes, para salvarle la vida, sin saber quizá que con ese acto se estaba despidiendo de él para siempre. Y así termina este capítulo, con Jacob huyendo, corriendo hacia un futuro incierto. En sus manos lleva una bendición robada, pero sobre su cabeza, una amenaza de muerte de su propio hermano. Y su viaje nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este relato. ¿Puede un gran destino, uno construido sobre el engaño, traer una prosperidad que sea real, que sea duradera? ¿O al final, el precio del fraude es una factura que tarde o temprano siempre hay que pagar?